Pues, como bien sabéis, todos y todas, en 1914, en Europa comienza o estalla la Primera Guerra Mundial. En aquel momento no fue llamada Primera Guerra Mundial porque no había habido todavía una segunda, ¿de acuerdo? Fue llamada la Gran Guerra o Guerra Mundial. En España, como ya sabéis, en esta guerra se mantuvo neutra. Y es en este periodo cuando surge la llamada Generación del 14, también conocida esta época como el novecentismo. Esta generación está formada por intelectuales con muchos registros. Pues mira, muchos de ellos fueron escritores, periodistas, científicos, maestros, etcétera. Podemos decir que el padre de esta generación es José Ortega y Gasset. Más adelante ya hablaremos de él también. Esta generación del 14 convive con la generación del 68, como ya sabéis, formada por Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, etc. Y al mismo tiempo, la generación del 68 convivió también con la generación del 98, Pío Baroja, Zorín, etc. Con esto os quiero decir que la generación del 14 tiene una herencia importante, ya que ambas generaciones, tanto la del 68 como la del 98, que les precedieron, fueron las que iniciaron, ¿vale?, la reflexión sobre la nación, que después la generación del 14 también lo hará. Dicho todo esto, es en el siglo XIX cuando se crean las repúblicas americanas. Esto fue un nuevo fenómeno político. Además, queda consolidadas las naciones europeas. Se construye la unidad alemana, se construye la unidad italiana. Al mismo tiempo que España pierde su imperio, Inglaterra y Francia reconstruyen el suyo. Se puede decir que este es un momento muy importante porque se construyen todas las relaciones internacionales, ¿vale? Dicho de este modo. Además surgen las migraciones al Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo, como ya sabéis, es América. Hay muchos migrantes europeos que llegan a América y a otros países. Con todo ello se produce una crisis de la humanidad porque se tendía a pensar en términos de Estado y nación. El modelo ilustrado que vivieron en el siglo XVIII y principios del XIX ya no servía a finales del siglo XIX por el desarrollo del proletariado, el ascenso de la mujer y de las naciones. Tuvieron que pensar la relación entre la metrópoli y las colonias. Este era el contexto histórico, ¿no?, en el que había en ese momento. Y volviendo ya aquí a España, la generación del 14 fue una generación que se interesaba por el cine, por el deporte, el desarrollo de la música. Tiene un deseo de internacionalización, de la vanguardia y de europeización. Pero claro, mientras duró la guerra todo esto se llevaba a cabo, pero en la retaguardia, aunque España pues era neutral, ¿vale? Podemos decir que es una generación que aprende cómo en Europa se construye el conocimiento y cómo se distribuye cómo tiene continuidad, ¿vale? Es por esto que esta generación de intelectuales intentó superar este defecto que veía en la tradición española de la discontinuidad y de la falta de vigencia. Como ya hemos dicho antes, ya he dicho antes, mejor dicho, es una generación muy preparada, ¿vale? Es una generación de intelectuales y sale a Europa a estudiar con becas apoyadas por la JAE. La JAE es la Junta para Ampliación de Estudios, que se creó en 1907. Es donde los estudiantes salen a las universidades europeas a estudiar. La JAE, la Junta para Ampliación de Estudios, fue presidida por Ramón y Cajal. ¿De acuerdo? Es a quien acaban de dar el premio Nobel de Medicina en 1906. Esto fue un reconocimiento a la ciencia española de aquel momento.
Esta generación pertenece a una generación europea, proponen una construcción de la nación y de Europa, que se sustenta sobre tres pilares, sobre la ciencia, la educación y el sentido moral. Para ellos la escuela va a ser el punto neurálgico de construcción de la sociedad. Centró la construcción de la escuela en tres elementos muy importantes. La reivindicación del papel del niño, los saberes, esto quiere decir que para ellos creían que se debía de organizar los saberes, de escribir manuales, establecer una metodología, ¿vale?, de la enseñanza. Y el tercer elemento es el papel del maestro. Ellos creían fielmente que se tenía que potenciar la figura del maestro, ¿vale? Entonces, vuelvo a recapitular. Ellos centraban tres elementos, la escuela para ellos se centraba en tres elementos: la reivindicación del papel del niño, establecer una metodología de la enseñanza y potenciar la figura del maestro. ¿De acuerdo? Bien,